Muy buenos días a todos. El acta de la sesión quinta se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sexta sesión queda a disposición de los señores y señoras diputadas. En cuenta, la señora secretaria de la lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Documento del vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, señor Mauricio Bravo, de fecha 10 de julio, en respuesta al oficio 8, mediante el cual envió un análisis basado en la información proporcionada en relación a la premura de implementación de los SLEP, mantenimiento de municipios con buena administración educacional y coexistencia en territorios con SLEP en funcionamiento. Asimismo, responde a la consulta sobre la complejidad y burocracia del sistema de los servicios locales de educación pública y cómo pueden verse influidas significativamente por la captura de los sistemas y servicios por intereses políticos y sobre el caso específico de Atacama. Y en segundo lugar, correo del decano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Alejandro Carrasco, de fecha 22 de julio, por el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy, solicitando a la comisión, si lo tiene a bien, se le invite en una nueva fecha. Toda la cuenta. Gracias, secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Bien, no habiendo solicitud de palabra, comenzamos con la orden del día. Esta sesión tiene por objeto abocarse al mandato de la comisión. Se recibe excusa del decano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Alejandro Carrasco Rosas. Se encuentran invitados la subsecretaria de Educación, la señora Alejandra Ratia Martínez, con sus asesores, Sebastián Enríquez, Alejandra Montesino y Millaray Guayquimilla. Muy buenos días, subsecretaria, bienvenida. Y también se encuentra presente en la sala el director de la Dirección de Educación Pública, señor Rodrigo Gaña Barahona, quien asiste junto al jefe de división de implementación de SLEP, señor Miguel Figueroa Lagos, y el asesor de gabinete del DEP, señor Rodrigo Villegas Herrera. Muy buenos días, bienvenidos también a la sesión. Bien, vamos a comenzar entonces con la primera invitada, la subsecretaria, señora Alejandra Ratia. Tiene, señora subsecretaria, 20 minutos. Ahí sí, sí. Buenos días. Buenos días, Presidenta. Por su intermedio saludar a diputadas, diputados, a los equipos también. Efectivamente, el foco de lo que quisiera en este momento es abordar una serie de preguntas que habían surgido, si por su intermedio, Presidenta, si es que recuerdan, en la sesión, en la última sesión en que participamos, ¿no? Que fue, yo creo que hace unas 3 semanas, previo a la semana distrital. Para eso he ordenado los temas fundamentalmente como en los ámbitos de temas que fueron surgiendo, para ir abordando ahí las preguntas que teníamos. En primer lugar, surgieron una serie de preguntas vinculadas con cómo se estaba abordando la deserción educativa, la deserción escolar, si ustedes recuerdan, ¿no? Y ahí quizás, bueno, recalcar que al asumir nosotros como gobierno tuvimos una de nuestras principales tareas desde el inicio fue hacernos cargo del impacto que había tenido la pandemia en el sistema educacional en distintos ámbitos, ¿no? Esto es un desafío que estaba y que sigue abordando, yo diría, el mundo. De hecho, bueno, incluso mañana hay hoy día y mañana hay un seminario internacional acá en Chile donde está altos académicos del mundo discutiendo, analizando los desafíos que tiene esta revinculación, la recuperación educativa, ¿no? Nosotros abordamos esto diseñando el plan de reactivación educativa integral, que busca dar esta respuesta efectivamente integral, sistémica, más estratégica a las necesidades educativas y de bienestar integral emocional en las comunidades educativas. Esta es una política que articula recursos y distintos ámbitos prioritarios en 3 grandes ejes. El primero es convivencia y salud mental, el segundo es aprendizaje y el tercero es efectivamente revinculación y asistencia, ¿no? Dado el fuerte impacto que tuvo la pandemia en la asistencia. A través de este eje, específicamente el tercero, que es donde me voy a focalizar esta respuesta, hemos desplegado distintas estrategias que buscan identificar y llegar a las y los estudiantes que están en riesgo de exclusión educativa. En particular, me gustaría mencionar algunas de las principales acciones realizadas respondiendo a las preguntas. Tenemos registrado aquí, por su intermedio, Presidenta, que eran tanto del diputado Bobadilla, yo lo vi que estaba ahí, del diputado Bobadilla y suya, Presidenta, diputada Rafael. En primer lugar, tenemos un sistema de reportería de asistencia y desvinculación que implica la entrega de un informe detallado a cada establecimiento educacional.
se le entrega este informe que visibiliza las trayectorias educativas y la asistencia de las y los estudiantes de modo periódico, entregando también, con el foco de entregar esta información que es esencial para que los establecimientos puedan tomar definiciones y identificar dónde hay riesgo y dónde hay, en el fondo, estudiantes que no se han matriculado o estudiantes que están con muy baja asistencia, de modo tal de poder ir a buscarlos. Eso es un primer indicador y es algo que se ha considerado muy valioso, de hecho, por las comunidades educativas. En segundo lugar, se ha desarrollado un sistema integrado de monitoreo. Esto yo lo comenté cuando hicimos la presentación. Si ustedes recuerdan, es un sistema que sistema de protección de trayectorias educativas que estamos desarrollando con el BID, que lo que nos permite es que todos los actores desde el sistema educativo puedan tener acceso a información oportuna y pertinente sobre desvinculación, sobre asistencia, consolidando información desde distintos actores y distintas instituciones en el fondo, ¿ya? Este es un proyecto que, como les decía, estamos desarrollando con el BID y está ahora en su etapa de pilotaje, ¿ya? En distintas direcciones provinciales a lo largo del país. Lo que busca este sistema es entregar información temprana respecto a riesgos en la trayectoria educativa, de modo tal que en el fondo los equipos directivos y los equipos de apoyo, tanto ministerial como servicios locales de educación, municipios también, puedan abordar tempranamente cuando hay casos en esta línea, ¿ya? Por otro lado, hemos tenido mesas de trabajo coordinadas a nivel de las direcciones provinciales con sostenedores de colegios tanto públicos como particulares subvencionados, públicos tanto municipios como servicios locales y particulares subvencionados, para intercambiar buenas prácticas de vinculación, de revinculación, de acompañamiento y orientando ahí el desarrollo de planes territoriales de revinculación. Los desafíos respecto a revinculación son distintos de acuerdo a los territorios y eso es lo que se ha ido trabajando en estas mesas. También hemos entregado orientaciones para favorecer la permanencia escolar, la continuidad de las trayectorias educativas, con planes que permitan, en el fondo, visibilizar adecuadamente donde hay casos que necesitan intervención. También hemos avanzado en el fortalecimiento de capacidades de los equipos escolares. Hicimos muchas actividades formativas, especialmente durante el año 2022, que fue un año que tuvo énfasis bien fuerte, porque fue el primer año ya de retorno a la presencialidad de modo más masivo, ¿no? Luego de la pandemia. Estas fueron enfocadas fundamentalmente en fortalecer la permanencia educativa. Y también en ese contexto se fortaleció, más bien se mantuvo la priorización curricular, que es una estrategia que ha permitido también fortalecer la vinculación educativa de las y los estudiantes con el proceso. Finalmente, también, en dos líneas, yo diría. En un primer lugar, el año 2023 se implementaron 15 aulas de reingreso en servicios locales de educación, que son aulas que buscan dar un espacio pedagógico en establecimientos educacionales, pero que permitan como, de alguna manera, un espacio un poco transicional. Estudiantes que están fuera del sistema y que en general les cuesta como integrarse a la rutina y como a las dinámicas propias de la escuela en la educación regular, y puedan tener un espacio más como pertinente, que los acoja y en el fondo tenga estrategias que sean más flexibles para poder sostener su permanencia. Y también los equipos territoriales de asistencia y revinculación educativa, que a través de eso se han disponibilizado recursos para la contratación de equipos territoriales directamente. Estos son profesionales, hemos llamado a veces como agentes de revinculación, en 304 municipios, en 42 departamentos provinciales y en 11 servicios locales de educación, que eran los que estaban, en el fondo, en régimen el año pasado, ¿ya? En este año está en proceso de esa contratación en los servicios locales y en los municipios. El año pasado tuvimos 1.181 personas que fueron parte de los equipos territoriales de agentes revinculadores a nivel nacional, y eso nos permitió revincular a más de 9.000 estudiantes, 9.094 para ser exacta, y apoyar en el fondo como con acompañamiento a 27.770 estudiantes que estaban en riesgo de exclusión educativa, en términos de tener inasistencia grave o reiterada, o crítica, grave o reiterada, ¿ya? Todos estos recursos, en el fondo, están disponibles en reactivación en una página web que les podemos compartir si quieren más detalle, por cierto, ¿ya?
Eso es respecto a todas las estrategias que se han venido haciendo orientadas a los estudiantes que están como en riesgo de exclusión educativa o de frentón que ya han desertado, ¿ya? Este año, como un dato, hemos ido mejorando la asistencia. Lo hemos dicho, este año estamos llegando, antes de la pandemia teníamos 91% de asistencia promedio, estoy hablando. El año 2023 tuvimos 87%, este año ya estamos más cerca del 89, 88 y algo. Sin embargo, hay que considerar que igual el 91% que teníamos previo a la pandemia tampoco era un indicador que nos dijera podemos estar muy satisfechos como país. El dato de 91%, si bien es un dato prepandemia, todavía implica que hay un porcentaje importante de niños que tienen asistencia grave. Por lo tanto, el desafío país tiene que ser llegar a ese 91, pero seguir creciendo para tener menos inasistencia, ¿ya? Por otro lado, ese es el primer capítulo, ¿ya? Capítulo revinculación, exacto, deserción educativa. Teníamos otro capítulo que era el sistema de admisión escolar, cupos, creación de nuevos cupos para estudiantes que estuvieran en riesgo, que estuvieran en zonas con falta de cupos, ¿ya? Ahí no voy a dar tanto detalle respecto a los focos de la ley, porque lo vimos en profundidad en la reunión, en la sesión en que presentamos aquello por su intermedio, Presidenta. Sí quisiera hacer hincapié en un punto, que es que todo el énfasis del sistema es que las familias puedan elegir aquellos establecimientos educacionales que son de su interés. De hecho, quisiera yo como recordar que con este sistema, si un establecimiento tiene menos postulantes que los cupos que tiene que aceptar a todos los postulantes. No le puede decir a una familia, no, usted en realidad no es para este establecimiento o este establecimiento tiene un proyecto educativo que implica que usted no podría estar en este establecimiento. Si es que hay más cupos personas postulando, tienen que aceptarse todos, ¿ya? Por cierto, y cuando hay menos cupos, lo que en el fondo las familias son las que definen, las familias postulan a un establecimiento. De hecho, este ha sido un tema que también ha implicado un desafío para el sistema porque muchas veces al principio nos pasaba que las familias postulaban a un solo establecimiento o a muy pocos establecimientos. Entonces, si no había cupo ahí, tenían menos posibilidad. Lo que nosotros siempre recalcamos, y va a comenzar el proceso la próxima semana, el 2 de agosto, ¿no? Es que las familias postulen a los establecimientos que son de su interés, pero postulen a varios establecimientos que sean de su interés, de modo tal de tener más probabilidades, ¿no? Respecto a los resultados, aquí algunos elementos que podemos en el fondo destacar, ¿no? Y que fueron parte de los temas que salieron en las preguntas, por su intermedio, Presidenta. En primer lugar, respecto a la oferta educativa, hay que rescatar que existe una tendencia bien estable y sostenida, lo vimos en la presentación, si ustedes recuerdan, del sistema de contar cada vez con más vacantes que postulantes. De hecho, si ustedes recuerdan, el ratio es siempre más que 1 y el año pasado el ratio fue 2,05. ¿Ya? Para el año escolar, 2,1, perdón, para el año escolar 2024, esa relación efectivamente llegó a 2,1 cupos por cada postulante. Ahora, esto se replica en todas las regiones del país. En todas hay al menos una vacante por cada postulante. En el año pasado se ofrecieron 1.127.554 vacantes a lo largo del país, con un poquito más de 536.000 postulantes, ¿ya? Ahora bien, por cierto, ahí hay un desafío porque uno hace análisis primero a nivel nacional, luego a nivel regional y luego hay que ir haciéndolo también territorialmente. Ojo, y aquí quiero complejizar incluso un poco más la situación, porque no tan solo hay que hacerlo a nivel territorial, sino que hay que hacerlo a nivel de curso, ¿ya? A nivel de cada curso. De hecho, lo que nosotros vemos es que efectivamente donde hay más desafíos es en primero medio, como lo vimos en la sesión en que profundizamos en esto, ¿ya? En ese contexto, efectivamente, la concentración de preferencia, la sobredemanda se concentra efectivamente en algunos territorios y en algunos niveles educativos específicos, que tiene lo que se relaciona con razones de tipo demográfico, de acceso, de movilidad en el fondo territorial, no territorial, poblacional, ¿no? En el fondo porque como país no hemos contado con un sistema que permita
ir planificando la oferta. Nosotros, eso es un beneficio que tenemos ahora con el sistema, que es que el sistema permite prever dónde va a haber más necesidad. De hecho, les puedo comentar que nosotros ya estamos trabajando en la organización de la oferta para el próximo año a la luz de los cupos que han reportado las y los sostenedores para el proceso SAE del 2025. ¿Ya? Esta es una de las principales fortalezas que efectivamente tenemos. Un sistema consolidado que nos permite tener información actualizada y que nos permite tener criterios públicos conocidos que permitan que las familias efectivamente sean las que eligen los establecimientos educacionales. Respecto al plan de fortalecimiento de matrícula, solamente voy a dar las luces generales porque tengo conciencia que me quedan, si no estoy viendo mal, 5 minutos, ¿no? Tenemos, bueno, la plataforma web de vacantes, que es una plataforma, un sitio online que nos permite visibilizar, en el fondo, por territorio, el establecimiento, las vacantes por establecimiento educacional, ¿ya? Como este es un sistema muy movible, esta es una plataforma que además se actualiza 3 veces al día, porque efectivamente esto se va moviendo, ¿no? Los niños se van matriculando, bueno, se van cambiando de establecimiento a lo largo del año, ¿no? Tenemos la herramienta digital Anótate en la lista, que nos permite tener un monitoreo digital, un registro público de datos y responder adecuadamente a cómo se va comportando la demanda por establecimientos educacionales. Hemos hecho un trabajo bien sostenido con sostenedores que nos ha permitido, bueno, de hecho, en los tres, tanto en el proceso 2022 como 2023 como 2024 se han aumentado más de 22.000 cupos adicionales en el sistema educativo. Y este año han sido más de 12.000 en el año, bueno, en realidad en lo que fue el proceso de admisión 2024, ¿ya? Tuvimos una resolución del año 2023 que aprobó el protocolo para solicitudes de sobrecupos, de nuevos plazos y de modificaciones de cupo, delegando facultades a las regiones, de modo tal que en las regiones también se puedan ir tomando definiciones para responder más ágilmente a la necesidad de nuevos cupos, ¿ya? Y bueno, como sistema, como medida, en el fondo nosotros tenemos distintas etapas que van permitiendo responder a la demanda de cupos y como medida es la última medida que nosotros guardamos, pero existe esa posibilidad de flexibilizar jornada, de modo tal de tener doble jornada en algunos establecimientos educacionales. Esto, por cierto, es la medida como que nosotros dejamos para el último espacio, cuando ya no, la creación de cupos y los sobrecupos no ha permitido dar abasto adecuado y todavía tenemos necesidad, existe esa estrategia que nos permite responder adecuadamente. Es una estrategia que tiene impacto, o sea, permite responder rápidamente porque permite duplicar los cupos. Sin embargo, tiene impacto sobre la jornada escolar completa. Por lo tanto, es una estrategia que nosotros dejamos como medida de última ratio, ¿ya? Quizás aquí había un tema que lo tenía un poco más adelante, pero que lo voy a traer ahora, que es el tema de una pregunta que habían hecho, no tengo aquí quién la había hecho por su intermedio presidenta, pero respecto a la contratación de Tether Education, la plataforma que se contrató para, en el fondo, gestionar, desarrollar y gestionar la plataforma de la Anótate en la lista. Este es un registro público digital y la plataforma, bueno, permite gestionar las vacantes, administrar todas las listas de espera y efectivamente el año pasado, en julio del año pasado, la Contraloría tomó razón de la modificación del reglamento que permitía que esta última etapa fuera digital, porque antes esa última etapa era presencial. Para poder cambiar eso, había que hacer un cambio de reglamento porque si no queda fuera de la normativa. Y en el fondo, en ese momento había que contratar una plataforma porque el tiempo no alcanzaba bueno, la definición que se tomó por la razón de urgencia en la prestación del servicio fue hacer un trato directo, lo cual efectivamente se acoge a la normativa en casos en que hay esta urgencia. Bueno, nosotros efectivamente hemos informado públicamente y ratificado que la plataforma asegura la igualdad de condiciones tanto para apoderados como para sostenedores para solicitar y asignar vacantes. Y que no existe un servicio que implique ventajas entre los usuarios, ¿ya? Ahora, nosotros quisiéramos recalcar aquí que estamos trabajando, esta fue una contratación que se hizo el año pasado para tener
la provisión del servicio que tenía una urgencia, porque tenía que estar el servicio disponible en diciembre y no se alcanzaba a desarrollar internamente. Sin embargo, para este año nosotros estamos trabajando en el desarrollo interno de modo tal de no tener que externalizar este servicio, sino que desarrollarlo con con la Central Nacional de Tecnología, la CNT, del Ministerio de Educación, para que se provea este servicio, ¿ya? Nosotros, bueno, en un acto de transparencia activa, esto fue de público conocimiento, pero quisiera también enfatizarlo en esta comisión, con el fin de profundizar la investigación. Nosotros enviamos los antecedentes que había de público conocimiento al Consejo de Defensa del Estado, para, en el fondo, porque nosotros hicimos una investigación y esa investigación no nos arrojó ninguna irregularidad en la prestación del servicio. Sin embargo, preferimos enviarlo en un acto de transparencia activa, y porque nos pareció que además es importante como cuidar que el proceso efectivamente, en el fondo, resguarde la fe pública del proceso, ¿ya? Finalmente, me quedan 2 ítems. Voy a priorizar uno que es el ámbito de violencia, porque tenía uno que era una pregunta que habían hecho ustedes respecto a la inversión en infraestructura en los servicios locales, pero eso quizás lo podemos incorporar, el director va a presentar, pero lo tenemos después, lo podemos comentar en las respuestas, porque tenemos el dato. Pero respecto a violencia, efectivamente, bueno, comentarles que efectivamente han aumentado las denuncias de la superintendencia, en el fondo, respecto a los años prepandemia. Por supuesto, los años de pandemia es una situación extraordinaria porque bajaron mucho, pero era porque el sistema obviamente no estaba con clases presenciales, ¿no? Pero sí se ha aumentado alrededor del 5% respecto a los años de prepandemia. Y ojo, que el 72% de las denuncias que recibe la superintendencia tienen que ver con problemas de convivencia al interior de los establecimientos educacionales. Ojo que la mayor cantidad de denuncias se registran tanto de modo numérico como de modo porcentual en los establecimientos particulares subvencionados, que representan el 54,9% de las denuncias. Luego le sigue la educación pública con el 32,3% y la educación particular pagada con el 10,7%, ¿ya? Es necesario señalar en todo caso que donde han aumentado más las denuncias ha sido en el sector particular pagado, proporcionalmente con un 30% de aumento de las denuncias respecto a los años anteriores. Nosotros, bueno, respecto a esto, ustedes saben, esto está de hecho en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que en el fondo aborda la convivencia desde una perspectiva, en el fondo, integral, sistémica. Se ha estado discutiendo. Ayer tuvimos una bien fructífera sesión de audiencias. Hoy día vamos a tener otra más ahora prontito, pero eso se está avanzando, ¿ya? Por otro lado, nosotros hemos actualizado la Política Nacional de Convivencia para el periodo 2024 al 2030. Es necesario también como recalcar que este marco orientador que está en la Política Nacional de Convivencia es una estrategia que el Ministerio de Educación ha venido trabajando desde el año 2002 y se ha actualizado ahora en el contexto de, en el fondo, los desafíos que tenemos actualmente de cómo fortalecer la convivencia educativa en un contexto también, la verdad. Creo que es importante también recalcar que es en un contexto país que es distinto a lo que teníamos, bueno, por cierto, el 2002, pero yo me atrevería a decir incluso que a lo que teníamos previo a la pandemia. O sea, el escenario ha cambiado bastante tanto respecto a las situaciones que se dan en los establecimientos educacionales como respecto a la ponderación que tienen los mismos establecimientos respecto a la importancia de estos ámbitos más socioemocionales, ¿ya? Nosotros hemos tenido distintas mesas de trabajo. Tuvimos una mesa de trabajo que se llamó de centros educativos como espacios protegidos, que abordó esto con distintos actores del sector, con sostenedores, tanto públicos, bueno, estuvo FIDE y estuvo CONACEP también, como particulares subvencionados y particulares pagados, y distintas instituciones gubernamentales para ver cómo abordar en el fondo el desafío de que los centros educativos sean espacios protegidos, espacios seguros. Como parte de las recomendaciones de esa mesa, bueno, se actualizó la política, que fue una de las recomendaciones, y se presentó el proyecto de ley. Y también nosotros planteamos un proyecto, es un programa que es en el fondo de comunas protegidas, que considera 50 comunas que tienen mayores índices de criticidad, donde hay un trabajo coordinado más articuladamente con
la Subsecretaría de Prevención del Delito, para poder llegar adecuadamente con protocolos que impliquen una coordinación más rápida con Carabineros y también para poder tener un trabajo articulado en la formación con Carabineros respecto a los contextos educativos y a cómo abordar los desafíos de violencia y de convivencia en ese contexto. ¿Ya? Tenemos antecedentes que les podemos hacer llegar si quieren respecto a prevalencia de las denuncias, tanto el 2022 como el 2023, a la variación que ha habido, tanto desde distintas dependencias en porcentaje. ¿Ya? Y también respecto a los ámbitos en que son las denuncias, ¿ya? Los temas en que se dan específicamente las denuncias, que había sido un ámbito que se había preguntado también, donde tenemos un porcentaje importante que tiene que ver con maltrato a párvulos o a estudiantes, del orden del 57%. ¿Ya? Que si bien bajó un poquito respecto al 2022, es la causa de denuncias que tiene mayor prevalencia, en el fondo, donde hay mayor presencia. ¿Ya? Eso respecto a los temas de violencia que se habían preguntado por su intermedio, Presidenta, y con eso creo que estamos abordando todo. Me queda solamente, pero propongo que lo podamos abordar en el marco de educación pública, una pregunta específica que habían hecho el diputado Cornejo por su intermedio, Presidenta, respecto a la inversión en infraestructura en los distintos servicios locales, desde su creación hasta ahora, que tenemos el detalle también. ¿Ya? Muchísimas gracias. Gracias, subsecretaria. A propósito de su exposición, igual quedaron, van a haber otras consultas, así que las vamos a hacer si después, una vez finalizada la exposición del director de la Dirección Pública, don Rodrigo Egaña Barahona. Sí, lo vamos a dejar al final, para poder ordenar el tema, porque si no podemos ocupar mucho tiempo y después dejarle poco tiempo al expositor. ¿Ya? Sí, ahí le damos la palabra. Al primero que le damos la palabra. Porque me está pidiendo la palabra. Ya. El botón negro que está abajo del micrófono. Sí, tiene usted la palabra. Bueno, perdón, muy buenos días. Muchas gracias, Presidenta, por la invitación. Saludo a todos los diputadas y diputados miembros de la comisión. Bueno, a nosotros nos han pedido como Dirección de Educación Pública hacer una presentación sobre, creemos que es lo más adecuado, el estado de implementación de los servicios locales. Es una presentación que ustedes la van a tener, está disponible ya, que tiene una tabla que vamos a tratar de ir lo más rápido posible. ¿Sí? ¿Cuáles son los antecedentes generales para la implementación? Primero, el mandato de la ley, que señala qué es lo que tiene que hacer la Dirección de Educación Pública. Recordemos que esto partió el año 17 diciembre con el nombramiento de los 4 primeros directores de los 4 servicios que se tenían que crear el 2018, y el primer traspaso se hizo, se crearon los 2 primeros servicios el 1 de enero y el traspaso se hizo el 1 de marzo. O sea, ahí tuvimos de implementación prácticamente 3 meses. Un mes el 17, 2 meses el 18. Y después hubo ahí se creó Barrancas, Puerto Cordillera en la región de Coquimbo, y posteriormente en julio Costa Araucanía en la Araucanía y Huasco en Atacama. Y después durante el año 20 se hizo una primera evaluación de la situación y se crearon los otros servicios que estaban programados crear hasta los 11. La idea era llegar al año 22 con 11 servicios. Se crearon 3 el año 20 y 4 el año 22. Ahora, a partir de esta primera etapa, se había acordado hacer una evaluación. Esa evaluación llevó básicamente a un cambio en el calendario, que lo vamos a presentar, a una redefinición de elementos de implementación producto de la pandemia. Recordemos que en los primeros, estos segundo grupos de servicios se crearon en pandemia, y después hay una acentuación de la gradualidad de la implementación. ¿Cuál era el proceso del año 18?
teníamos una parte de anticipación que fue, como decía, extraordinariamente corta, un par de meses, y después durante el primer año, ya con el servicio educacional traspasado, se completaron muchas de las tareas que hoy día se están haciendo previamente al traspaso en lo que se llama el periodo de funcionamiento de los servicios locales antes que entren a lo que podríamos llamar un servicio local en régimen. Ahora, eso significó una cantidad bastante importante de procesos que tenían algunos carácter estratégico, otros que tenían que ver con realizar la misión de cada uno de los servicios. Por lo tanto, había que crear una serie de instituciones en los servicios, procesos, hacer traspasos de los municipios a los SLEP. Había un conjunto de temas de soporte que había que crearle a los nuevos servicios y el proceso de evaluación de toda esta iniciativa. Este proceso, el año 18, significó que identificamos en ese momento 75 subprocesos, 24 a hacerse en anticipación, 42 en funcionamiento y 9 en el traspaso. Y con este esquema se trabajó la creación de los primeros 11 servicios. Les podemos enviar digitalmente el manual de implementación de la época y el manual actualizado en que viene cada subproceso detallado, que no vale la pena verlo ahora por el detalle que significa. Sí, ¿qué es lo que aquí viene un listado que ustedes lo podrán ver más en detalle? ¿Qué es lo que hay que hacer en anticipación? Hay que entender que cuando partimos el año 17, en el Estado no sabíamos exactamente cómo había que organizar un nuevo servicio público de esta naturaleza. Y a pesar, yo en esa época había trabajado harto en el Estado, creando servicios, pero eran de naturaleza distinta. Y ahí tuvimos dificultades no menores, hasta poder establecer una metodología que es la que se ocupa hoy día, que fue discutida con la Dirección de Presupuesto, con la Contraloría, con impuestos internos, o sea, con todas las instituciones que tienen que ver con crear una entidad nueva. Ahí vienen todos los subprocesos del área de anticipación, de funcionamiento y de traspaso, y en la página siguiente viene un detalle todavía mayor. Ahora, a partir de esta primera experiencia, se tuvo el año 21 una evaluación intermedia que está disponible, en que se concluyeron varios elementos que fueron muy importantes para las modificaciones posteriores. Primero, incorporar la gradualidad en la segunda etapa. Vamos a mostrar cómo estaba y cómo se llegó a tener. Después, mejorar el proceso de traspaso de los municipios a los SLEP, que mostraban varias dificultades. Habían distintos nudos administrativos que estaban concentrando la atención en desmedro de la atención de los temas técnico-pedagógicos, que en toda esta primera etapa ciertamente fueron menos atendidos en la etapa hasta el traspaso, fueron más atendidos en la etapa posterior. Después aparecía en la evaluación la necesidad de fortalecer los sistemas de gestión e información, fortalecer las capacidades de gestión, generar una cultura participativa. Esta es una ley que ustedes bien saben que tiene sistemas de participación muy desarrollados, pero que no son normales, que hay que instalarlo y generar la disponibilidad para que los distintos actores participen. Y después había los temas que empezaban a darse ya, que era la conformación de los equipos de los servicios locales, muchos funcionarios que vienen de los DAEM o de las corporaciones municipales, otras que vienen por concursos externos, instalar oficina y después hacer todo el trabajo de posicionamiento en el territorio. Ahora, cuando se diseñó el sistema, que es el calendario que está en la ley, que es el que está puesto ahí, este calendario indicaba que el año 26, en el fondo, teníamos que hacer el traspaso de los últimos servicios. Y eso implicaba
que a partir del primer periodo que terminaba el 21, que eran 11 servicios, había una cantidad muy importante de servicios que se iban a crear, que que implicaba una gran concentración de creación de servicios al final del calendario. Ahora, ya el año 22 se hizo una primera modificación del calendario que se extendió hasta que el último traspaso, en vez del 26, hoy día se hace el 29, y por lo tanto bajamos a un promedio más o menos de 10 nuevos servicios locales por año, que es una cantidad bastante más razonable. En algún momento íbamos a tener 23 servicios nuevos en un año, lo que era bastante complejo. Ahora, ¿cuál es la magnitud de la transformación? Ahí está la magnitud de cómo vamos creciendo hasta los 70 servicios, cómo va creciendo la cantidad de comunas. Hoy día tenemos el año 24, tenemos 15 servicios con 69 comunas, una matrícula de más o menos 230, 240 mil, hay datos variables, hay 840 establecimientos, 11.000 matrículas en jardines públicos, en casi 200 jardines, y hay una cantidad de 21.500 docentes, 17.000 asistentes, casi 800 educadoras en los jardines y 2.100 asistentes. Y la dotación de los servicios locales, de la orgánica de cada institución, es más o menos 1.200. Ahora, en los próximos años, en los próximos 5 años, hasta el año 29, vamos a crecer en las dimensiones que ahí está señalado. Ahora, cuando uno ve el país, hay unas regiones que ya están enteramente traspasadas, que son Arica, Atacama, Aysén y Magallanes, y en las otras regiones, en algunos ya hay servicios en pleno funcionamiento de los 15 y otros están en el periodo de preparación. ¿Qué es lo que tenemos como tarea inmediata en la Dirección de Educación Pública en implementación? Este año estamos trabajando con 15 servicios, que son más o menos el 21% de los servicios que vamos a crear, 16% de la unidad educativa, 18% de la matrícula. El año 25, en enero del 25, debieran de traspasarse 13 servicios más. Y eso va a significar que vamos a llegar al 40% de los SLEP, 36% de la unidad educativa, 38% de la matrícula. Y en enero del 26 deberíamos estar traspasando 10 servicios adicionales, llegando a 38 con 54%, 51% de las unidades educativas y 54% de la matrícula. Ahora, ¿cuáles son, en nuestro juicio, hitos relevantes a considerar en el periodo 23-24? Primero, fue la evaluación que se acordó con el Congreso en el protocolo del proyecto de presupuesto del año 24, de hacer una evaluación del traspaso mediante un informe fundado que el Ministerio tuvo que presentar tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, y en el cual se señaló que de los 6 servicios que estaban en preparación se iban a traspasar 4, Magallanes, Aysén, Punilla, Cordillera e Iquique, y se iban a postergar Licancabur en la región de Atacama y Maule Costa. Y la siguiente cuestión muy importante es que se extendió el periodo de preparación de este trabajo en un año más. Entonces, en vez de tener un año para la preparación del funcionamiento, hoy día se dispone de 2 años. ¿Cuáles fueron las dimensiones que se evaluaron el año 23? Fueron 5, y este es el report que se presentó en su momento, que era nombramiento del director ejecutivo, poblamiento de la dotación del SLEP, de los funcionarios del SLEP, habilitación administrativa del SLEP en todo lo que era finanzas, cuentas corrientes, oficina,
preparación del proceso de remuneraciones de docentes y de asistentes y en los procesos de compra. Ahora, en base a esto se concluyó que pasaban 4 y no pasaban 2. A partir de la evaluación que se hizo, este año estamos trabajando con 3 dimensiones adicionales. Son estas 5, hemos juntado 2 en el proceso de remuneraciones, por lo tanto en vez de 14 son 13, pero hemos agregado una dimensión de infraestructura que quiere hacerse cargo del traspaso de la mejora de infraestructura de los municipios a los servicios locales. En la medida que eso no estaba, los servicios locales partían sin proyectos de infraestructura. Entonces, el primer año era muy deficitario en inversión propia. Hoy día estamos haciendo preparando y dándole prioridad. En la última selección que hubo de proyectos de municipios que se acaba de aprobar hace 10 días atrás, que el ministro ayer la comunicó públicamente, se han privilegiado los proyectos de infraestructura de los municipios que se trasladan en enero y al mismo tiempo estamos trabajando en la preparación de proyectos de infraestructura para que en enero los servicios ya puedan partir utilizando el ítem 31 del presupuesto. En educación también teníamos se había hecho que el trabajo educacional partía una vez trasladado el servicio educacional. Y lo que hoy día hemos acordado que es en el último semestre anterior al traspaso, que es el semestre en el cual ya estamos para los servicios del año que se traspasan en enero, estamos haciendo toda una conexión en el trabajo educacional para que durante el primer semestre del próximo año los 13 nuevos servicios enganchen con un trabajo que se ha hecho previamente. Y en participación, el trabajo que se hacía era básicamente hacer funcionar el comité directivo y hoy día nos estamos preocupando con mayor fuerza de no solo del comité directivo, sino que también del consejo local y la preparación del plan anual de cada servicio. Eso nos ha llevado a que en la actualidad de 75 subprocesos que tuvimos el año 18 para los primeros 11 servicios, estamos trabajando con 105 subprocesos, porque hemos incorporado los de infraestructura, educación y participación. Y esto significa que por cada servicio local estamos teniendo, y ustedes ahí ven las cifras en anticipación, funcionamiento y traspaso, la cantidad de subprocesos, que aquí tenemos un listado pequeño de cuáles son las tareas que se hacen en cada uno de los momentos. O sea, hoy día para el traspaso que va el año en enero del 25, estamos en el funcionamiento 2 del año T-1. Y lo que se tiene que hacer en el traspaso, que ya es a partir del 2 de enero del próximo año. Ahora, en este momento estamos trabajando con estos 4 grupos de servicios locales. Los servicios que llamamos Corte 22, que están en el año T, que los 2 que tienen asterisco son los que se postergaron y se van a pasar el año 25. Estamos con la Corte del año 23, a la cual se agregó Chiloé, por lo tanto son 11 más 2. Y eso están en pleno trabajo en el segundo año de implementación. Y después la Corte 2024 es la que está en el primer año, que estamos empezando el trabajo que tiene que ver con nombramiento de los directores, habiendo creado ya los comités directivos, etc. Y hemos empezado con la Corte del año 25, esta se traspasa en enero del 27, que son los servicios locales que están ahí y con los cuales ya hemos tenido con todos contacto para fundamentalmente crear los comités directivos locales. Ahora, ¿cuáles son
los pilares del diseño con el cual estamos trabajando en implementación hoy día. Primero, hemos redefinido procesos internos para hacerlo más ágiles. Hemos redefinido grupos de trabajo internos en la DEP, en que ya esto no es una responsabilidad solo de la división de implementación, como era la práctica que había hasta el año pasado, sino que hemos asignado responsabilidades a todas las instancias de la institución en lo que tengan que hacer. Hemos anticipado procesos críticos del segundo año de funcionamiento, sobre todo para estar en condiciones de que el inicio del año escolar en régimen, o sea, en marzo del 25, sea en buenas condiciones. Este fue un ejercicio que hicimos en marzo de este año y que aseguró que los 4 servicios locales, más los 11 que habían, estaban en todas las escuelas, establecimientos de los distintos tipos, entraron en el momento que debían entrar a su año escolar. Y eso ha implicado también que hay un trabajo distinto con los territorios. ¿Cómo se enfrenta esto en el nuevo énfasis en la DEP? Hemos definido un objetivo estratégico para el siguiente periodo, que es el segundo, que dice conducir la creación de los nuevos SLEP, su puesta en marcha y el traspaso del servicio educativo, reflejando los principios del sistema y asegurando su viabilidad futura, asumiéndolo como una responsabilidad del conjunto de la Dirección de Educación Pública. Esto significa que parte importante del trabajo diario que hace la DEP está abocada al logro de este objetivo. Los principales cambios que hemos introducido eran lo que les decía en educación, con una gestión temprana de la dotación de las unidades de apoyo técnico pedagógico en los SLEP, no esperar que esté traspasado el servicio para que esas unidades empiecen a conformarse, y la gestión de plataformas previa al traspaso y recoger todos los sellos que tienen los PADEM de los municipios y establecimientos para vincularlos a los programas, a los PEL que están definiéndose en este momento, pero después a los programas anuales de cada servicio. En infraestructura era el proceso que les decía, y también ahí estamos creando los equipos de infraestructura de los SLEP en forma anticipada, y en participación, que estamos en un proceso de fortalecimiento de las instituciones de participación. Ahora, internamente, ¿qué significa esto? Que la división de implementación de servicios locales, que es una de las 3 divisiones que tiene la DEP, tiene un trabajo propio, pero además tiene un trabajo de articulación, las responsabilidades de otros. Y es un cambio bien importante, porque antes era muy aislado el trabajo de implementación porque no estaba engarzado con las otras medidas. Tenemos mesas de implementación internas y con cada uno de los servicios que se están creando. Tenemos una carta GAN de cada uno de los subprocesos, que si quisiera en algún otro momento podemos entrar en mucho detalle. Creo que no tiene sentido ahora porque es demasiado detallado, y tenemos un control y un monitoreo tanto en la DEP como a nivel del Ministerio bastante estricto. ¿Cuáles son algunas consideraciones, finales? La primera es de que nosotros como Dirección de Educación Pública tenemos el mandato de proveer la creación de los servicios locales. Y ese es un mandato muy importante que ocupa una gran cantidad del trabajo que hacemos. El año 18, como decía, se hizo un proceso de implementación que estuvo marcado por la urgencia de partir y por muchos desconocimientos que entre todos teníamos sobre cómo armar este nuevo sistema. Y además yo creo que es importante señalar que en la DEP hemos tenido mucho cambio en la dirección. La DEP lleva 6 años funcionando y ha tenido 6 directores distintos, directores, directoras. Y eso significa discontinuidad, obvio.
sea, hay que rearmar equipos, énfasis distintos, y eso en alguna manera ha afectado la implementación, pero los manuales básicos que se armaron el año 18 son los mismos que se han seguido manteniendo. Entonces, el trabajo hacia los municipios yo creo que sí ha tenido continuidad. Hay que recoger que creamos un conjunto de servicios en pandemia y ese fue un esfuerzo enorme que hizo la dirección de Alejandra Greve, que creo que es muy importante reconocerlo porque en pandemia todo estuvo alterado. Ahora, partir de cero en el trabajo territorial, o sea, fue una cuestión compleja que yo creo que dentro de todo fue exitosa. Bueno, a partir del cambio que hubo el año pasado con el protocolo de la ley de presupuesto, se han hecho estos ajustes. Nosotros creemos que estamos en condiciones de poder llevar a buen término la implementación de los 13 servicios que hoy día están en preparación. Ya tenemos en la mayoría de ellos directores ejecutivos nombrados, otros directores van a estar posiblemente en las próximas semanas nombrados, yo creo que vamos a avanzar en esa línea sin mayores dificultades, y al mismo tiempo en la DEP se ha rediseñado otra área que es posterior a la implementación, que es cómo se acompaña a los servicios locales en régimen. Eso quizás da para otra discusión, porque esa era una tarea que no la teníamos organizada y que hoy día ciertamente es de una magnitud y una complejidad diferente, y para eso estamos generando una orgánica distinta. Eso sería, señora presidenta, muy rápido. Hay mucho más detalles, si ustedes quisieran, de cómo está cada uno de los subprocesos, cada uno de los servicios, pero creo que con esto sería una primera presentación. Muchas Perfecto. gracias. Gracias, director. Bueno, vamos al inicio de la palabra. Tienen los diputados, sí, recordar que tienen 2 minutos para hacer su consulta. Tiene la palabra el diputado Bobadilla. 2 minutos cada uno, diputado. Perfecto. No, Presidenta, primero una reflexión respecto de la exposición que ha hecho la subsecretaria. Yo encuentro lamentable que se insista justificar un sistema perverso que le ha usurpado el derecho preferente a los padres de elegir la educación de sus hijos. Un sistema que ha demostrado un total y absoluto fracaso, y que el gobierno pretenda justificar esta política pública nefasta, lo encuentro lamentable. Porque a la luz de los resultados, podemos ver que a lo largo del país se sigue poco menos que mendigando una matrícula, y los padres finalmente no tienen a sus hijos en el colegio que quieren, sino que el Estado, a través de este sistema perverso, decide dónde se deben educar nuestros alumnos. Lo encuentro lamentable. En segundo término, 2 o 3 preguntas a la subsecretaria. El término no lo recuerdo bien, pero habló de agentes de revinculación, ¿o no? La pregunta es la siguiente, subsecretaria. ¿Estos son funcionarios que estaban en el sistema? Si no es así, me gustaría que nos expusiera qué competencias se ha exigido a todas estas personas que se han contratado y cuántos de estos agentes se contrataron, si fuera así, en el país. Eso. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Schubert. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Saludo nuevamente a los invitados. Agradezco sus exposiciones. La verdad, yo tengo muchas preguntas, así que voy a ir muy rápido. A ver, primero respecto a las respuestas de la señora subsecretaria, tengo muchas preguntas. Habló respecto de la deserción escolar, que tenía un sistema de reportería de asistencia. Si puede precisar más, porque la verdad es que dijo todo en términos muy generales. ¿Quién hace ese sistema de reportería? Usted dijo que se reporta periódicamente. ¿Con qué periodicidad? ¿Quién lo formula? ¿A quién se reporta? ¿Y qué hacen con esa información? O sea, ¿cómo opera? Habló de mesas de trabajo con sostenedores, intercambiando buenas prácticas. ¿Cuántos sostenedores? ¿Con qué frecuencia se hacen esas reuniones de intercambio?
Y muy importante, para todo lo que usted mencionó, ¿cuál es la evaluación que se hace? Porque la verdad es que de lo que se ha planteado hoy día en la mañana pareciera como que el sistema funciona de manera perfecta y se han hecho todos los cambios y mejoras, pero la realidad demuestra que el sistema no está funcionando y no está funcionando bien. Entonces, aunque tengamos muchas mesas y muchas cosas, lo importante es cómo evaluamos el resultado de esas mesas. ¿Quiénes integran las mesas? ¿Quién dirige esa conversación? ¿Qué hacen con esa información? ¿Y qué evaluación hacemos? Porque tal vez lo que tenemos que hacer es cambiar y esas mesas no están funcionando y esa revinculación no está funcionando y entonces hay que buscar otros mecanismos e invertir esos recursos de otra forma. No veo una evaluación y el resultado y no veo una crítica tampoco respecto de aquello. 15 aulas de reingreso. Eso es como el antiguo sistema de los colegios La Puerta, que era para reincorporar. Había un sistema de colegios que se llamaba La Puerta, que reincorporaba alumnos que habían salido del sistema escolar mucho antes de esta crisis y que los insertaba de manera paulatina, sin uniforme, con más laxitud en horarios y cosas así, y se le llamaban sistema La Puerta. Pero aquí está hablando de 15 aulas a nivel nacional. Ya. ¿Qué impacto tiene esas 15 aulas? ¿Esto es una prueba y la idea es que después haya muchas más? ¿O esto es? ¿Quiénes la dirigen? ¿Qué finalidad tiene? ¿Qué evaluación se hace respecto a quién se habla? Agentes de revinculación en 304 municipios, lo mismo, evaluación de los mismos. ¿Cuántos de estos alumnos cuántos hay hoy día que son alumnos declarados desertores del sistema? ¿Cuántos de esos se estima o se sabe que están en homeschool? Es decir, que han salido del sistema formal, pero que están en un sistema educacional distinto con exámenes libres, que también es un dato súper relevante para esto. ¿Cuántos menos que antes de la aplicación de estas políticas? ¿Cuántos desertores menos que antes de la aplicación? O sea, es decir, ¿qué tanto impacto positivo ha tenido esta política para decir, teníamos tantos desertores, hoy día lo hemos disminuido de tal forma? ¿Qué pasa con el proyecto de ley que está en el Senado durmiendo, que ustedes podrían poner urgencia, que precisamente busca mejorar la manera a través de la cual los establecimientos pueden volver a atraer a los alumnos? Había muchos, ese era bien transversal, fue planteado en el gobierno anterior, pero entiendo que hay intervención de muchos expertos de distintos sectores y que se estima que es un muy buen proyecto de ley que podría tener un buen impacto. Lo hemos mencionado varias veces, sigue durmiendo en el Senado, nada ha pasado respecto a las urgencias o indicaciones o no sé. No sirve, no les gusta, no sé, podrían pronunciarse. Sistema de admisión escolar, que las familias puedan elegir, bueno, bien cuestionable. Y aquí tenemos un tema re importante, que postulen, bueno, a varios establecimientos. Se ha planteado que a partir de este año se ha cambiado la directriz y se establece hoy día que quienes postulen, por ejemplo, estando hoy día en un liceo, postulan para cambiarlo a otro liceo, automáticamente por el hecho de postular pierden el cupo actual. Queda disponible su cupo cuando ellos postulan a otro, aun cuando postulan a varios, pero tienen la incertidumbre de qué pasa si no me otorgan ninguno de los cupos y pierdo incluso, en el fondo, suelto la liana en la que estoy para tratar de tomarme otra que aún no tengo. Entonces eso me lo han preguntado muchísimo porque hay mucha preocupación y en el fondo se entiende, si eso fuera así efectivo, que en la página se había señalado así, se entiende que eso sería una forma de desincentivar el buscar que me cambie el liceo que efectivamente o a la escuela que yo efectivamente quería, pero en la que no quedé, porque podría quedarme sin ningún cupo. Y aquí viene el tema de la oferta educativa. Vacantes, uno por cada región. Es que aquí hay un tema de estructura. ¿Qué pasa entonces? O sea, nos sobran vacantes, pero resulta que los niños no encuentran cupo. ¿Qué es lo que pasa? Que de nada me sirve un cupo dentro de mi región. Yo necesito un cupo cerca de mi domicilio. Entonces, que el radio para determinar que hay cupos suficientes sea la región completa, es absurdo. Es absolutamente innecesario para un apoderado que me den un cupo al otro lado de la región. Las regiones son muy grandes. Tal vez en la realidad de Santiago, donde en vez de tomar una estación de metro, el alumno tome 5 o 10, podría ser. Pero en la realidad de Chile, del resto de Chile, eso no es así. Son horas en micro, si es que tiene micro. Entonces la verdad es súper importante determinar qué va a pasar con eso. ¿Van a achicar el radio a realmente mi comuna, mi sector? Porque incluso en ciudades grandes donde no hay buen transporte público, donde no hay buenos accesos, y en el fondo imposible. Le decimos, tiene cupo, pero tiene cupo al otro lado de la ciudad. Va a llegar allá en 2 horas en micro, hora y media. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Hay un plan? ¿Hay algún proyecto de ley para aquello? ¿Termino? Ya, y termino. Da la impresión entonces que hemos aumentado la cantidad de cupos según los migrantes que han llegado. Usted dice que hay un cupo por alumno, nosotros que han llegado un montón de alumnos migrantes al sistema, entonces quiere decir que hemos creado una cantidad impresionante de cupos. Pues si tenemos uno por alumno y han llegado muchos alumnos, quiere decir que hemos creado cuántos cupos se han creado estos últimos años. Y muy importante, la plataforma. Ustedes oficiaron, no vieron irregularidades.
¿Quiénes son los dueños de la plataforma? ¿Es verdad que quienes están en esa plataforma son personas que trabajaron en el Ministerio de Educación, que estuvieron en la formación del sistema de admisión escolar y que hoy día son los dueños o los que están detrás de la plataforma? Y no entiendo cómo lo hacen por trato directo, no pudieron prever que luego el proceso iba a necesitar la plataforma y se dan cuenta al final del proceso que no había, o sea, no lo entiendo. ¿Dónde está la anticipación? Esta plataforma sabíamos que se iba a necesitar y después llegamos, ups, y fíjese, mire usted, lo tenemos que hacer por trato directo y se dice que quienes están detrás son personas que trabajan en el mismo sistema. ¿No le parece raro aquello? Entonces, ¿dónde está la previsión? Si aquí tenemos un sistema en crisis y no hemos sido capaces de adelantarnos y vez tras vez, a pesar de lo que ha ocurrido, seguimos cayendo en lo mismo. Trato directo, porque nadie se dio cuenta que íbamos a necesitar esta cuestión. O sea, el ministerio no tiene personal. Tremendos edificios llenos de gente y nadie pudo prever aquello. Entonces ahora tuvimos que pagar de más y mira a quiénes contratamos. Entonces esta situación es la que yo pido, por favor, ya me extendí en el Sí, tiempo. muy Tengo más preguntas, bien. pero hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado. En tercer lugar, estoy inscrita yo, así que me dan la palabra. Director, las preguntas son hacia usted. Señalarle que la región de Aysén es una de las 4 del país en que el servicio local ha asumido íntegramente la administración de la red. Aysén es una región con especiales necesidades por el aislamiento, las inclemencias climáticas y comunidades educativas de zonas extremas, como por ejemplo Balmaceda o Melinca, que últimamente han dado mucha noticia en la región justamente porque han estado en protestas y en paros producto del olvido en que quedaron ante el SLEP. Balmaceda estuvo en paros recientemente y Melinca fue noticia nacional porque tenía los baños con la agua servida rebalsada. ¿Qué está haciendo el sistema para abordar las especiales necesidades educativas en la región de Aysén y especialmente en sus zonas aisladas? Recientemente estuvo el ministro justamente para darle solución a 2 colegios, uno en Coyhaique y uno en Puerto Aysén, con necesidades especiales, que estaban, uno especialmente que estaba en un establecimiento pero absolutamente indigno, con niños con poca movilidad, con movilidad reducida, no podían ingresar a la sala porque los pisos estaban rotos, sin calefacción, la luz se cortaba 30 veces, se cortó en un día. Hay una foto en donde los niños estaban haciendo sus pedidos porque tenían que cumplir con una orden de un pedido, con los celulares alumbrándose para poder cocinar. Eso claramente es indigno. Y respecto a eso también, director, se anunciaron con bombo y platillo 5 oficinas locales. Cuando se lo pregunté al ministro, el ministro me dijo que habían 2 que ya estaban funcionando. Director, quiero decirle que no hay ninguna funcionando. No hay ninguna de estas oficinas locales funcionando. ¿Van a haber recursos en el presupuesto 2025 para estas 5 oficinas locales? Si no, no tiene ningún sentido tenerlas, y menos si va a haber financiamiento para una persona. ¿Qué atribuciones va a tener quienes estén en estas oficinas locales? También señalarle que cómo se está solucionando el tema de financiamiento. O sea, en la sesión anterior escuchamos que en una exposición que los SLEP se podían evaluar si estaban funcionando bien o mal prácticamente a los 8 años, como todo a largo plazo. Pero el SLEP en la región de Aysén, director, está funcionando hace exactamente 6 meses y ya está con problemas para pagar los sueldos y las previsiones. Entonces, ¿cómo vamos a financiar eso? ¿Van a tener el mismo problema que hemos criticado tanto a los municipios? ¿En la falta de pago de previsión? Creo que claramente ahí hay un problema, pero absolutamente importante, que es el tema de financiamiento, que es la crítica que le hacíamos tanto a los municipios. Y además de eso, director, entender que la región de Aysén es una región distinta a las otras. Si vamos a hacer todo respecto al número de alumnos, nuestra región no tiene ni una posibilidad de financiamiento. O sea, ir a Villa O'Higgins no es lo mismo que ir a 2 horas en pavimento a otro colegio en otra comuna. En la región de Aysén no se le puede dar los mismos viáticos. Hoy día ya no tienen viáticos, ya no pueden salir. O sea, no se le puede entregar un vehículo. O sea, la dotación de recursos para que ellos se puedan movilizar tiene que ser distinta. La dotación de personal tiene que ser distinta. Porque es cierto, son pocos alumnos, pero las localidades están una con otra, son extensas. Y creo que hay que darle una mirada absolutamente distinta a la región de Aysén. Si no, vamos a estar con los mismos problemas que tuvimos cuando fue municipalizada. Y por último, la subsecretaria, el año pasado, por esta misma fecha, en el contexto de la acusación al ministro Ávila
El propio ministro reveló que solo en el 2022 hubo alrededor de 50.000 estudiantes en deserción, aumentando más de 200.000 el total de estudiantes desertores y a más de 1.000.000 los estudiantes con anestesia grave, según datos del Centro de Estudios del Ministerio. ¿Le parece a usted que el retorno de solo 9.000 estudiantes es un logro? ¿Existe una comparativa entre este ámbito, en este ámbito, entre los establecimientos municipales y los administrados por el servicio, los ELAP? Eso. Tiene la palabra el diputado Ulloa. Gracias, gracias, presidenta. Saludar con afecto a la subsecretaria, al director de la Dirección de Educación Pública. En la misma línea que señaló el diputado Schubert, yo creo que coincidimos. Coincidimos, subsecretaria, por su intermedio, presidenta, en la importancia quizás de otorgar prioridad al tema de la deserción al tema de la deserción escolar. Tuve la oportunidad de hacer 2 periodos concejal, por lo menos en Puerto Montt, y efectivamente lo único que teníamos nosotros como herramienta, no sé si existirá todavía, el programa Pro Retención. Y el programa Pro Retención estaba destinado fundamentalmente a la compra de útiles, estaba enfocado a esa tarea, pero finalmente los datos duros, subsecretaria, y en la misma línea que señalaron los anteriores, en el sentido de cómo poder graficarlo, cómo estamos en deserción, en números, cómo estamos trabajando, qué programa tenemos para retener a los niños. Muchos de nosotros tuvimos la Comisión de Mejor Niñez, también la Comisión Investigadora. Obviamente que nos preocupa. Un niño que está fuera del ámbito educacional es un niño que está en riesgo social. Entonces yo creo que podemos hacer algo mucho más importante de manera transversal, ¿ah? Yo coincido con lo expresado por el diputado Schubert. Yo creo que ahí hay un foco muy importante más allá del proceso de traspaso. O sea, obviamente esto es muy importante, naturalmente, pero quizá el foco debería estar ahí en los procesos de retención. Yo creo que es muy importante quizás poder hacer un capítulo aparte sobre ese punto, que me parece que es fundamental como Estado y como sociedad. Y respecto al segundo punto, yo quiero valorar la exposición que acaba de hacer el director de Educación Pública, porque yo creo y tengo la convicción de que si algo va a constatar esta comisión investigadora es que hubo un antes y un después desde el año 2022 en materia de instalación de SLEP. Ojo con eso. Es decir, más allá de la gestión o la mala gestión de gobierno anterior, porque yo no necesariamente obedece una mala gestión el proceso de instalación. Hay una pandemia de por medio. Pero evidentemente que desde el punto de vista del cronograma fijado primitivamente, donde se visualizaban 23 SLEP por año, y hoy día estamos en 10, y con problemas inclusive con los 10 presupuestados. Pensamos, por ejemplo, en el año 2026, un proceso de término de instalación, y hoy día estamos pensando en 2029. Los primeros procesos de instalación de SLEP, como decía el director, se realizaron en 3 meses, el año 2017-2018. Una locura, lo que se hizo en 3 meses hoy día se hace en 2 años, y con problemas hoy día. Por eso no todo se debe a una mala gestión necesariamente, a un mal diseño, a una mala programación, puede ser. Pero yo creo que si algo vamos a constatar es que hay un cambio desde el año 2022 en adelante, para bien o para mal, para quienes levantaron o no esta comisión. Pero bienvenido a esta conclusión a mi modo de ver. Yo quiero señalar y quiero ahondar en los procesos hay 35 subprocesos nuevos hoy día. Subprocesos nuevos que no se consideraron primitivamente en un manual de traspaso, me imagino que está en constante actualización. Pero yo quiero ahondar en eso porque me imagino yo, tal como lo señalaba la diputada Rafael, no todos los procesos de instalación son iguales, no todo Chile es uniforme. Aysén es una región distinta. Yo estoy en Puerto Montt, por ejemplo, y a mí me da susto, cierto pavor, de con lo que ya pasó en Atacama, una región bastante pequeña, con una geografía tan dispersa como la que tiene Puerto Montt, con lo que se viene para Puerto Montt el próximo año, en marzo, en el proceso de cronograma, Puerto Montt, la provincia de Palena, eso no va a funcionar, si se lo digo desde ya, por ningún motivo, por ningún lado. Provincia de Palena, Puerto Montt, Calbuco, Maullín, no tiene ni un sentido. Entonces, esta comisión sirve para eso, pero más allá del tema es 2 cosas. ¿Cómo, si está abierto la actualización o el manual de traspaso, actualización, para ir viendo estos procesos nuevos?
cómo recogemos las experiencias nuevas en este cronograma. Me imagino que no será la Biblia este cronograma, no serán las 12 tablas de la ley, podremos hacerle ciertas adecuaciones. Y en segundo lugar, y por último, ¿cuándo nos vamos a preocupar del tema de fondo, el tema educativo? Más allá de los necesarios traspasos que tienen que hacer con manual de remuneraciones, infraestructura, etcétera, naturalmente, que tengan gas, que tengan transporte, que tengan calefacción, está bien, todo eso ojalá que funcione, pero desde el punto de vista educativo, ¿cuándo nos vamos a preocupar? Eso, Presidenta. Tiene la palabra la diputada Rojas. Gracias, Presidenta. Sí, tengo dos elementos que quisiera comentar. El primero de ellos se relaciona con lo que mencionaba el diputado Bobadilla por su intermedio y me parece lamentable, ocupo la misma palabra que él usó, que se insista con los siendo tan deshonestos respecto del funcionamiento del SAE. Me preocupa en nuestro rol de legisladores, porque efectivamente hay una serie de problemas. Creo que el diputado Schwer pone un elemento importante que tiene que ver, por ejemplo, con la pertinencia territorial. Sin embargo, asociar, por ejemplo, los problemas de oferta educativa al sistema de admisión escolar es totalmente deshonesto, porque los problemas de oferta educativa ocurrirían con cualquier sistema de asignación, incluido el no sistema de asignación que teníamos antes, que era que los apoderados tenían que ir directo al colegio y los establecimientos elegían según las características de la familia si esos estudiantes ingresaban o no al colegio. Entonces, incluso con ese sistema, que no era propiamente un sistema de asignación, sino de selección de parte de los colegios, de las familias que ingresaban a sus establecimientos, tendríamos problemas de oferta educativa, porque cuando no hay suficientes sillas para recibir a los estudiantes, no podemos matricularlos. Entonces, a mí el elemento de la situación del SAE vinculada con oferta educativa y ese argumento, insisto, deshonesto intelectualmente, no me parece que en una comisión de este tipo se siga reiterando. Y ahí quiero poner el segundo elemento y insisto que me parece mucho más pertinente como lo plantea el diputado Schwer o como lo plantea el diputado Ulloa en términos de la pertinencia territorial. Y creo que en ese sentido sería muy importante que tanto desde la DEP como desde la subsecretaría nos pudieran entregar información de cómo nos hacemos cargo específicamente de la falta de oferta educativa en cada lugar, porque la realidad en Chile es muy distinta. Entonces, efectivamente en la región metropolitana muchas personas pueden cruzar de un lugar a otro, está la posibilidad del transporte público, del metro, y mucha gente viaja incluso una hora en la región metropolitana para trasladarse a un establecimiento que puede tener la matrícula que requiere. Pero en muchos otros lugares de Chile, debido a condiciones especialmente geográficas, eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos donde falta oferta educativa, pero donde no es tan simple moverse una hora o incluso puede no haber transporte? Entonces, ¿qué hacemos en esas situaciones específicas de falta de oferta educativa que no tiene que ver con el SAE, pero que nos plantea un problema porque probablemente muchos de esos estudiantes se enfrentan a la situación de no tener establecimiento? Entonces, lo planteo muy vinculado a la pertinencia territorial porque tenemos en Chile efectivamente una realidad muy disímil. Y lo segundo, y con esto termino, Presidenta, me parece también bien interesante lo que decía al final el diputado Ulloa, sobre todo en lo relativo al trabajo que se ha dado a esta Dirección de Educación Pública, porque a mí me tocó legislar en el gobierno anterior y teníamos problemas tan básicos como que no había nombramiento de los directores. Entonces, hoy efectivamente vemos un avance y yo espero que eso quede corroborado y establecido en el informe que esta comisión emane. Me pareció especialmente interesante los elementos de modificaciones y progresos que el director exponía en su presentación, porque efectivamente, reconociendo también que hay problemas y no siendo autocomplacientes o condescendientes con la situación de los servicios locales, hay un cambio rotundo entre lo que hizo el gobierno anterior y lo que se está haciendo en este gobierno. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Rey. Diputado, nos quedan 7 minutos, Sí. ya no van a haber respuesta, pero me queda todavía Medina y Concha. Así que Bien, solamente para que alcancen a hacer su pregunta y ahí vamos a acordar voy a cómo hacer. ser lo más consciente posible, Por favor. Presidenta. Bien, primero que todo, saludar a los invitados presentes. Unas consultas primero al director de Dirección de Educación Pública. ¿Cuál es la relación que han tenido en cada uno de los LEP que se han ido implementando
la dotación de funcionarios, ¿cierto? Por comuna, por establecimiento educacional, si eso ha sido un inconveniente o un problema dentro de la recepción de que tienen que hacer, obviamente, de la educación municipal los SLEP. Otra consulta también relacionada con esto, que tienen que ver con los directivos locales que son nombrados por los gobernadores, por los alcaldes. Si tiene sentido, por ejemplo, apurar esto en el SLEP como en el de la región de Maule, los Cerezos, cuando estamos a 5 meses de cambios de autoridades. O sea, hacer esto, porque probablemente muchos municipios van a cambiar. Yo tengo reclamos de algunos alcaldes que probablemente me señalan que hay un sesgo ideológico en el nombramiento de algunos representantes, ¿verdad? Que tiene que ver con los gobiernos regionales y con los municipios. Entonces, me queda la duda respecto de si es pertinente hacerlo a esta altura. Usted afirma que personas con experiencia en el Estado tenían conocimiento acerca de cómo implementar un servicio local de educación, que tiene una naturaleza muy distinta a la de un servicio público. Estamos hablando entonces de que hubo disposición para ensayar y experimentar con algo sensible, como la educación de cientos, miles o quizás millones de estudiantes. No fue posible prever este impedimento al momento de legislar la reforma educativa. Si se hizo, ¿de qué manera se previó esta dificultad? Mire, en el marco también de la acusación constitucional formulada contra el ex ministro Ávila, se conocieron múltiples irregularidades en el proceso de implementación de los SLEP, Atacama, Valparaíso o O'Higgins, con casos insignes, no solo con una negligente implementación, sino incluso corrupción. En la acusación se nos dijo que ni el ministerio, que ni el ministro, ni la subsecretaría tienen atribuciones para fiscalizar el proceso, sino que es justamente esta dirección la encargada de esa tarea. Un año después seguimos conociendo irregularidades y situaciones graves, como ha ocurrido en Atacama durante fines del año pasado, inicio de este. ¿Cómo se ha concretado, qué se ha hecho en concreto por parte de la dirección para fiscalizar e intervenir estos hechos de negligencia y posible corrupción? Y respecto de esto para la subsecretaria, respecto, o el mismo director, respecto de lo que es la dispersión territorial, los problemas que tenemos, la idea es saber cómo se va a solucionar justamente que los SLEP sean territorialmente tan amplios y que cueste llegar a los distintos sectores. Tenemos el caso de Curepto, que está ahora en la provincia de Curicó, dentro de los SLEP, y que para llegar a Curicó son horas, los traslados son mínimos, la frecuencia de los buses son escasas. Entonces, hay un problema grave ahí que tiene que ver con que desde una oficina se desarrollan territorialmente los SLEP, pero que no tienen un componente de contexto territorial, porque lamentablemente se hicieron de esa manera. Entonces, ¿cuál es la solución al respecto? Eso, presidente. Ya, diputado, tiene la palabra la diputada Medina. Gracias, presidenta. Saludar a nuestros invitados. Solo voy a mencionar que el sistema de admisión escolar podemos cuestionarlo, podemos criticarlo a lo mejor en el funcionamiento, pero yo creo que es una manera hoy día justa de ofrecer oportunidades y las mismas oportunidades a todos los alumnos. Por ende, hay que buscar y proponer mejoras al sistema, porque antes funcionaba mucho la pitutocracia y creo que hoy día eso se ha erradicado con el SAE, independiente de las críticas. Mi pregunta va al director nacional de la educación pública. Nosotros hoy día en los traspasos, si bien se está dando un periodo más amplio para poder hacer de una manera sana el traspaso, me gustaría saber cómo están considerando el traspaso de establecimientos hoy día, por ejemplo, con baja matrícula, donde nosotros tenemos en el sector urbano, a veces en diferencia de 2 cuadras, territorio, colegios que tienen matrícula de 100 alumnos cada uno, donde finalmente esa propiedad, al ser traspasada al Ministerio de Educación, pudiera ser perjudicial para los municipios. Es una cosa que me han planteado también en el territorio. Entonces, si están considerando ahí alguna fusión de colegios, porque objetivamente el sistema público no ha tenido la capacidad de visualizar desarrollo. Por eso hoy día tenemos también estos problemas de matrícula o de colegios que no quieren están los alumnos y que no quieren ocupar esos cupos porque son colegios que funcionan mal y también con muy baja matrícula y son colegios públicos. Y lo otro que me gustaría preguntar es si están considerando la implementación de las oficinas locales, que esto viene en la ley, donde el servicio o el SLEP está generalmente en la comuna más grande, más desarrollada, cuando hay varias comunas en un solo SLEP, pero la ley hoy día faculta la implementación de oficinas en el resto de las comunas, con poco personal, pero para poder atender de mejor manera a la comuna y a los establecimientos que allí están. Si ustedes ya lo están implementando. Eso me gustaría preguntar. Gracias, presidenta. Ya, diputada, tiene la palabra la diputada Concha. Muchas gracias, presidenta.
Bien breve, la verdad. Bueno, agradecer la exposición de la subsecretaria, el director, y la verdad es que no voy a redundar en lo que ya los colegas han consultado porque obviamente es una preocupación transversal. Yo entiendo también que en la región de Ñuble el 1 de enero partió también nuestro SLEP, el Punilla Cordillera, donde además me imagino que va a estar dentro de la evaluación que se va a hacer en la implementación de este. Yo espero que no tengamos ninguna de estas irregularidades que son transversales, el tema de infraestructura y todo lo que ya se ha manifestado acá. Pero sí tengo una preocupación específica, subsecretaria. Usted en su exposición mencionó de que el tema de la violencia ha aumentado al menos un 5% desde prepandemia, digamos, a la fecha. No sé si la percepción es mayor, pero sí me gustaría saber qué otras medidas, porque esto lo hemos venido hablando también hace mucho y que es un tema que también es importante abordarlo, así como el tema de la infraestructura, así es un tema que es también importante. Yo no sé si hay un trabajo incluso interministerial, digamos, fuerte, porque hoy día incluso hay venta de droga alrededor de los establecimientos educacionales. No sé qué se está haciendo en relación a eso. Hace un tiempo atrás, bueno, ahora no hemos escuchado tanto, pero también, al menos en mi región, hubieron intentos de secuestro, incluso de alumnas afuera de los establecimientos educacionales. Y eso me parece que igual es una situación en la que tenemos que poner ojo y en la que también hay que trabajar intensamente, no solamente la violencia y digamos esta agresividad que existe desde los alumnos en los establecimientos educacionales, al interior me refiero hacia los docentes y entre los mismos pares, sino que también el tema del narcotráfico que está afectando en alguna medida también y es parte de todo este tema. Yo creo que también es un tema que es importante abordarlo con no solo con la fuerza que se necesita, sino que también con urgencia, porque hoy día tenemos que resguardar la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, de nuestros estudiantes, y yo creo que ahí también es importante poner el foco. Solamente lo menciono a raíz de la exposición de la subsecretaria que habló también de la violencia. Yo creo que esto también es importante poder considerarlo y hacer mucho más énfasis en cómo se va a abordar, cuáles son las medidas que hoy día se están tomando, cuáles son los avances que se han tenido en relación a esto. Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada. Bien, en honor al tiempo ya estamos pasados en un minuto. ¿Cuántas nos quedan? Pero tenemos pendiente, aparte de la que nos va a decir ahora Cristina, tenemos pendiente una sesión especial, que es la que es por los que se nos están quedando, que se han caído. Entonces, a ver, intermedio. Dentro del plazo fijado por la sala, nos queda la sesión del 30 de julio, la sesión 8 y la sesión del 6 de agosto. Después se puede pedir prórroga que es hasta por 15 días y tendríamos 2 sesiones más, del 13 de agosto y del 27 de agosto. Y después la comisión tiene plazo 15 días solo para efectos de discutir el informe. Correcto. Y aparte tenemos en algún minuto se abordó hacer una sesión especial el día lunes, un día lunes. Un día lunes. Tenemos ahí definido porque vamos a esperar justamente que vayan ocurriendo este tipo de problemas y que no alcancemos, y ahí vamos a concentrar en la sesión especial. Y ahí, director, lo vamos a tener a usted invitado con bastante más tiempo porque es la esencia también de la comisión, así que lo vamos a necesitar. Ahí lo primero que vamos a pedirle es partir respondiendo todas las preguntas que se le hizo. Las preguntas que teníamos los dos las respondemos en esa sesión especial. Sí, en esa sesión. Ya, es que salieron lunes, pero no sabemos todavía cuándo. Los vamos a invitar con anticipación. Ya, es que hay hartas preguntas. Ya, perfecto. Ya. Nos llevamos todo anotado. Exacto. En la mañana. Sí.